Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos de nuevo a su programa Mundo Salud Directa. Yo soy Luis Chávez, para los que no me conocen, el CEO, fundador de la empresa que crea en México el primer ecosistema de salud donde participan universidades, empresas e instituciones. Estamos relanzándonos con esta nueva marca y para nosotros es realmente un orgullo decir que luego de 7 años de experiencia en el tema del sector salud, hemos logrado obtener o sacar un modelo que va a ser historia, si Dios quiere, en el tema de la salud en México y en otros varios países donde próximamente estaremos presentes, ¿no? Pero para iniciar este set de programas que van a ser semanales, estamos comenzando este año con la nueva marca Mundo Salud Directa, aprovechando que está con nosotros la psicóloga María Gracia Cruz Áñez. Bienvenido, María Gracia. Bienvenida al programa. Gracias, muy amable. Y vamos a tocar un tema muy interesante hoy para de arranque, que es nada menos que cómo el estrés laboral afecta la salud mental de las personas. Y vamos a tocar desde varios ángulos esta temática, aprovechando que está María Gracia, que es realmente una experta en este tema, ¿no? Ella es psicóloga, tiene maestría, tiene dos especialidades, 3 diplomados y está ahorita candidata a un doctorado en la Universidad Central de Venezuela. Es asesora de personalidades y empresas en el área de psicogerencia, asesora organizacional especialista en diagnóstico e intervención en el desempeño humano en organizaciones, con amplia experiencia en el área comercial y competente en la apertura de nuevos mercados, hábil en el manejo supervisorio de personal y la solución de problemas orientados a la venta y al cliente, ¿no? Es un profesional con amplia experiencia en el conocimiento y manejo de indicadores, tanto en ventas como de atención al cliente de canales presenciales y no presenciales. Es docente y conferencista, así que nuevamente, María Gracia, bienvenida al programa. Y esperamos, bueno, que contigo, arrancando en esta nueva etapa, no sea el primero, sino, perdón, no he dicho, no sea el último, sino el primero de varios programas que vamos a hacer contigo, para tocar este tema y otros temas relacionados con los aspectos psicológicos y la salud mental, ¿no? Pero Claro. comencemos con definir brevemente qué se entiende por estrés laboral y cuáles consideras que son sus principales causas. Ok, primero, muchísimas gracias Luis por la invitación. Saludos a todo ese mercado de México, ese gran país al cual me uno sentimentalmente porque mi esposo vivió muchos años allí, ¿no? Y siempre me lo recuerdo. Después, deseándoles mucha suerte a ustedes en este nuevo emprendimiento que yo sé que van a tener muchísimo éxito. Y ya yendo al tema que me estás preguntando, ¿qué se considera estrés laboral? Mira, el estrés no es más que el mantenimiento de un estímulo negativo que produce en el individuo lo que se llama ansiedad. Vamos a definir la ansiedad. La ansiedad es una respuesta fisiológica y psicológica del ser humano ante una situación de huida, ¿verdad? De huida ante un estímulo precisamente negativo. Cuando ese estímulo se mantiene durante mucho tiempo, se considera estrés, porque la ansiedad se mantiene por mucho tiempo. En el caso de estrés laboral es básicamente porque el estímulo negativo proviene del trabajo. Entonces, nosotros podemos tener ansiedades que pueden ser originadas por cualquier razón, siempre y cuando sean ocasionadas por algún estímulo externo. Cuando la ansiedad no le conocemos el estímulo que la origina, ya se habla de ansiedad libre flotante, que es otro tipo de ansiedad que es típica de las enfermedades mentales. Ok. Pero en este caso, el estrés laboral se presenta porque el estímulo negativo proviene del trabajo. O viene el trabajo, perfecto. Mira, María Gracia, Ujú, tienes la cámara, creo que del lado izquierdo tuyo, y te estamos viendo como el ujú. lado. Entonces, un poco para que, pues, si puedes ver hacia la cámara, se Ah, ve. ok, aquí. Sí, perfecto. Ahora sí. Te vimos como de lado porque me dijeron que tiene la cámara de un lado y la computadora nos está viendo de frente. Mira. Claro, porque te estoy viendo a ti. Ok, entonces el tema es que cuando ese estímulo proviene de una causa o de un tema laboral, es que se considera que es un estrés de uso laboral. Y Ujú. ¿cómo puede una persona identificar que sufre ese estrés laboral y si lo identifica, qué debería hacer? Ok, la mayor manifestación del estrés laboral viene por una manifestación ya física. ¿Qué sucede? Empiezan a presentar enfermedades de tipo psicosomático, enfermedades como el asma, como la gastritis, como las alergias. Entonces ya el individuo dice, aquí algo está pasando, aparte del malestar psicológico.
que viene manifestado por la ansiedad. ¿Qué debe hacer la persona? Primero, identificar cuáles son las causas, si es precisamente estrés laboral lo que está ocurriendo. Y después, una vez identificadas las causas, si él está en la posibilidad, si la persona está en la posibilidad de conversar con su jefe, lo ideal es que converse con su jefe para determinar qué es lo que está ocurriendo. Ya esas gerencias autocráticas no se deben estar sucediendo, no deberían estarse sucediendo en el mundo contemporáneo, porque por el contrario, las empresas ahora son extremadamente ágiles y se necesita son líderes que más que todo conozcan a su personal y logren de este personal los mejores resultados. Entonces, lo ideal es conversar primero con su jefe. Si él ve que no hay posibilidades de conversar con el jefe, o si es el jefe el que está ocasionando el estrés, porque de repente no es el jefe, sino que es un ambiente laboral. Entonces puede solicitar cambio para otra área, puede solicitar hablar con el jefe para que le dé cuáles alternativas tiene, o bueno, ir a la raíz del problema, conversar el problema para ver si hay una solución. Pero fíjate, desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuáles consideras que pueden ser las consecuencias en el corto plazo y en el largo plazo de sufrir estrés laboral? Bueno, primero hay bajo rendimiento en el trabajo. O sea, porque una persona que esté ansiosa no rinde igual. O sea, hay bajo rendimiento en el trabajo. O sea, una consecuencia en el término laboral. En el término personal, puede haber mucha ansiedad. Puede haber mucha ansiedad y la ansiedad, por supuesto, genera un malestar psicológico. Tú nunca vas a estar bien porque estás ansioso. Y aparte de eso, un malestar de que tú dices, no es aquí donde quiero estar. Y la persona debe estar donde quiere estar. Uno no puede estar obligado a ninguna parte. Hoy precisamente atendí a un paciente que está en Estados Unidos, un venezolano que emigró para allá. Y esa persona lo que más desea es estar en el campo, en la finca, con los caballos, etcétera. Está en Estados Unidos haciendo un trabajo que no le gusta, complaciendo a su familia, porque bueno, para muchos Estados Unidos es una panacea, pero él no está bien. Entonces ahí hay que tomar decisiones y decisiones a veces que pasan incluso por la separación familiar, pero una persona que está en un sitio donde no quiere estar nunca va a ser feliz. Y eso le puede ocasionar entonces estrés. Porque también se Claro. habla de personas que incluso haciendo lo que les gusta hacer y trabajando lo que les Ujú, gusta, se cargan tanto de actividades y trabajo que se llegan como se dice, estar estresados y se habla ujú. de que una persona muy estresada puede llegar hasta darle un infarto o darle un problema, morir por el estrés, le puede ocasionar daños mayores, ¿no? Entonces, por eso la Sí. pregunta si en el largo plazo de una persona que va acumulando ese estrés, hasta dónde pudiera llegar sus consecuencias. Sí, claro. Se habla de la personalidad tipo A y tipo B. La personalidad tipo A, que ocurre más que todo en este escenario de lo que estamos hablando, ocurre más que todo en sexo masculino, mayores de 40 años. Este tipo de personas que son obsesivos con el trabajo o workaholic generan más que todo problemas de tipo cardiovascular. Se ha determinado que muchas personas que desencadenan un infarto o pueden desencadenar un accidente cerebrovascular es porque tienen esta personalidad tipo A, donde se obsesionan con el trabajo y la productividad. En cambio, el personalidad tipo B, que es personas más relajadas, que ven el trabajo como un disfrute, que ven el trabajo como una forma de ascenso, pero que saben y tienen claro de que su vida es una cosa y el trabajo otra, este tipo de personalidades suelen tener menos problemas. Ahorita se está hablando de dos conceptos bien importantes, que es el burnout y el burnout en el área laboral, que es precisamente eso, la gente que no es más que quemarse desde el punto de vista, porque esa es la traducción, es quemarse como persona en un trabajo. Es perder todas las perspectivas porque toda su energía y toda su ganas de hacer las cosas solamente están puestas en el trabajo. Entonces pierden toda la posibilidad de tener placeres, de disfrute, porque simplemente están dedicados al trabajo. Y hay profesiones, y aquí quiero yo hacer mucho hincapié, hay profesiones que manejan mucho estrés, entonces, que son típicas de la profesión. Por ejemplo, los controladores aéreos. Ujú. En el área médica, los cirujanos cardiovasculares y los neurocirujanos. Y no es porque el resto de los médicos no tengan importancia, no, todos los médicos tienen importancia y más si son cirujanos. Pero estas dos profesiones
cada vez que hacen una cirugía están enfrentándose a la muerte, ¿no? Muy de cerca. La gente que trabaja, los traders, los que trabajan con la compra y venta de acciones, manejan muchísimo estrés porque todos los días están sujetos a una baja o subida del mercado. Entonces hay profesiones que de por sí son ya estresantes y tienen que manejar muy bien las emociones para que no se enfermen de manera física ni mental. Ok, y en ese caso, cuando la persona ya identifica, o identificamos que sufrimos algún tipo de estrés, bien sea por nuestra profesión o bien sea por la presión que tenemos en el trabajo y logramos identificarlo, ¿cuáles serían no sé si existe alguna técnica o métodos o situaciones que pudiéramos ejercer o efectuar de manera de bajar ese estrés en lo personal? Claro, hay muchos métodos. En algunos lo ideal es terapia, psicoterapia, para identificar los elementos y bueno, por eso es que los psicólogos ahora cada vez son más importantes dentro de las organizaciones. Y si ustedes tienen la literatura actualizada con todo lo que esto es, toda la revolución que significa la inteligencia artificial, precisamente los psicólogos se van a hacer más indispensables aún. Primero, psicoterapia, es una opción. Otra opción es hacer todo lo que se refiere a ejercicios de mindfulness, ayuda muchísimo. Ejercicio de respiración, ejercicio físico, o sea, la persona que practica algún deporte, que hace alguna actividad física, lo recomendable es que haga una actividad física diaria. Eso baja muchísimo el estrés. A eso se suma, bueno, todos los elementos que puede utilizar una organización para disminuir el estrés, como son planes de incentivo, viajes, em, qué sé yo, facilitarle al personal un día libre a la semana para que pueda hacer su diligencia, todo ese tipo de cosas. Por eso es que los países desarrollados están manejando la posibilidad y están haciéndolo de que la jornada laboral sea solo de 4 días a la semana, para que el individuo pueda tener un tiempo de esparcimiento y un tiempo de realizar todas sus actividades. Por ejemplo, en Canadá, yo sé que a las personas les dan, pues tengo varios pacientes de allá, les dan cada 15 días el viernes libre para que puedan hacer su diligencia. Y el fin de semana es para disfrute, no pueden trabajar. Es una política gubernamental. Y es que, bueno, básicamente la siguiente pregunta tenía que ver con el tema de ya del empresario, ¿no? ¿Qué debe hacer la empresa, Ujú. el empresario, cuando quiere ayudar a que su personal no sufra de estrés laboral? ¿Qué medidas pudiera tomar en su organización? Sí, los empresarios tienen la responsabilidad del cuidado de su personal. O sea, eso es tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista, digamos que de sanidad, tanto mental como física. Ahí tienen que cuidarse mucho los líderes que tengan, tanto en los niveles medios como en los niveles altos. Y aparte de eso, ellos tienen que diseñar cuáles son los planes para facilitar ese escape de la persona para que puedan tener una estabilidad, porque nosotros como seres humanos somos psique, somos mente, que es la psique, pues, somos cuerpo y somos espíritu. Entonces, si una de las tres cosas está mal, obviamente que no vamos a funcionar bien. Entonces, en este caso, el empresario es responsable de eso. Hay muchos planes de incentivo, hay planes, bueno, yo comenté en un reciente programa que me invitaron lo que hizo el jefe de mi esposo, que aquí hay unos centros, yo estoy en Caracas, y aquí hay unos centros de digamos, de liberación de estrés, de masajes, de este tipo de cosas. Y bueno, a mi esposo que maneja muchísimo estrés, porque es ahorita el gerente general de la empresa. Obviamente el jefe lo que hizo fue que le dio unas sesiones donde él va a hacerse unos masajes. Entonces me pareció excelente porque si te dan un premio de tipo monetario, tú te lo vas a gastar y de repente vas a generar más estrés yéndote a un viaje, etcétera, ¿no? Depende de lo que cada quien considere que si el viaje lo libera, el viaje es adecuado. Pero hay gente que el viaje lo estresa, por ejemplo. Entonces en este caso prácticamente lo están obligando a desestresarse. Me pareció excelente. Entonces, hay muchas metodologías, pero básicamente es eso. La empresa tiene que velar por el mantenimiento mental y físico de su personal. Es que, bueno, señores, básicamente son dos situaciones. Una, cuando se identifican que se tienen empleados dentro de una organización que sufren de estrés y hay que tomar medidas Ujú, para bajar el ujú, estrés. Y la otra, estamos hablando del tema preventivo. Es decir, ujú.
políticas puede implementar en la organización de manera de prevenir que sus empleados no lleguen a sufrir estrés y no dejen, Sí, hay sobre elementos muy básicos, por ejemplo, el hecho de que compartan un almuerzo a la semana, por ejemplo, el hecho de que, como se acostumbra aquí en Venezuela, que se le canta el cumpleaños a los cumpleañeros del mes el último viernes de ese mes, ya es un espacio de distracción. El hecho de que, bueno, vamos a hacer competencias deportivas entre el personal. Todo eso son mecanismos para liberar el estrés. ¿Por qué? Porque estás compartiendo con gente del trabajo, pero en otro ambiente, donde no está la presión laboral incluida. Y ahora ya entrando directamente en el tema de la persona que está sufriendo estrés y que está en un entorno laboral, ¿cómo consideras que puede afectar la relación interpersonal con el resto de los empleados de alguien que está sufriendo estrés? ¿Cómo Bueno, afecta? eso Un tema, ese es un tema. ¿Cómo afecta? sí, le afecta no solo desde el punto de vista laboral, le afecta de todo punto de vista. Le afecta desde el punto de vista de pareja, con la familia, con los hijos, porque el ser humano no nació para estar viviendo un estrés constante ni en una ansiedad perenne. El ser humano nació y vive y evolucionó para estar en un tiempo, para vivir sus tiempos de manera relajada. ¿Qué ha pasado? Que el mundo contemporáneo nos ha llenado de ansiedades. ¿Por qué? Porque es un mundo que va muy rápido, la información prácticamente aparece demasiado rápido. A eso se suma que entonces tú tienes que lidiar con varios medios de comunicación al mismo tiempo. Tienes Facebook, tienes Instagram, tienes el WhatsApp, te están llamando por teléfono, tienes que responder un correo. Entonces no es fácil, no es fácil. Entonces, básicamente lo que nos ocurre es que, bueno, que tenemos que buscar la metodología para lograr recuperar esas relaciones interpersonales. Y una vez tuve un paciente bueno, ese paciente tenía un problema de control de ira, pero él llegó a mí porque había perdido ya la familia. Lo primero que perdió fue la esposa. Después el hijo ya no quería salir con él y lo último que perdió fue el trabajo, porque tenía mucho estrés en el trabajo y no sabía controlar la ira. Entonces, vienen pérdidas, la persona que no lo pueda lograr sufre pérdidas importantes en su alrededor y en sí misma. Sí, ¿no? Y afecta obviamente a los demás. Estoy hablando que su reacción fue esa Claro. ira, afectó por supuesto, la relación con los demás y la propia Ujú, empresa al final, ¿no? Ahora, y bien, ya sabiendo una persona que está sufriendo estrés o suponiendo que está sufriendo estrés, este, ¿cuándo consideras que es el momento que la persona puede tomar la decisión de buscar un especialista? O sea, ¿en qué momento consideras que es necesario la figura de que busques tu terapia? Este, o, ujú. o si debe agotar primero algunas acciones particulares que pueda tomar al respecto, como las que tú mencionaste, pues, de métodos. Sí, una vez que haya agotado los métodos que relajación, mindfulness, ejercicio de respiración, esparcimiento, salir a caminar, etcétera, y ve que no mejoran las cosas, hay varias manifestaciones. Por ejemplo, dificultad para dormir o cualquier trastorno de sueño, porque trastornos de sueño son de tres tipos. Es la dificultad para conciliar el sueño en un inicio, hay otra dificultad que es que duermes, pero a las 3 de la mañana te despiertas y la más grave, que es que no duermes nada. Entonces, se presenta dificultad para dormir. Ya ahí tienen que empezar a buscar ayuda. Ya no lo pueden dejar pasar más, porque evidentemente ya hay un trastorno de tipo físico también. O sea, no solamente ya psicológico, sino físico. Pero a mí me llegan porque simplemente se sienten mal, sienten ansiedad. Y la ansiedad es muy incómoda, porque la ansiedad tiene unas manifestaciones físicas también. Hay hiperventilación, hay dificultad para respirar, hay una compresión en el pecho, sienten temblores, sienten que si van conduciendo, por ejemplo, no tienen la seguridad para conducir. Entonces, todas esas manifestaciones pueden provenir del trabajo. Ujú, No, no, está muy claro en ese aspecto. Y una de las cosas que, bueno, que siempre, de todos los que ya pasamos este periodo de la pandemia, se visualizaron distintos tipos de situaciones y problemas físicos y mentales de las personas, hubo de todo un poco. Te ujú. pregunto, ¿hasta dónde la pandemia afectó en el estrés a las personas como que tú consideres? Pues hay gente que decía que, oye, qué bueno el trabajo de home office, hay otros que decían que era lo peor que le pudo haber ocurrido, porque tienen que lidiar, sobre todo las mujeres con gerentes, con los hijos y el marido en la casa, y bueno, eso de todo produjo, ¿no?
Entonces, ¿hasta dónde Sí. crees que este tipo de actividad de tener home office puede ocasionar o no estrés? Fíjense, la pandemia nos cambió la vida, porque nosotros no concebíamos trabajar desde la casa. Pero bueno, la necesidad llevó a eso y contribuyó también la facilidad de la conexión, el tener la conexión que nosotros podemos tener, esta conexión que tenemos tú y yo, por ejemplo, ahorita, yo en Caracas y tú en México, ¿no? Eso ayudó mucho a que se hiciera, a que la pandemia cambiara el estilo de trabajo de la gente y, por supuesto, el estilo de vida. Pero no nos debemos olvidar que un ser humano es un ser social. Entonces, el estar encerrado en tu casa, en tu hogar, aparte de con manejar lo que es el trabajo y a su vez todas las responsabilidades de un hogar, como las mamás que, por ejemplo, tenían que hacer la tarea de los niños, pendiente del esposo, hacer las comidas, etcétera. Eso sumaba una serie de responsabilidades aún mayores. Yo conversaba con mucha gente que me decía, yo quiero regresar ya a mi trabajo. Por supuesto, porque también en el trabajo hay, porque aquí estamos viendo la parte negativa, la parte del estrés laboral. Pero recuerden que nosotros pasamos la mayor parte de nuestras vidas en el trabajo, porque las podemos pasar 8 horas del día en el trabajo y nosotros tenemos de vigilia 8 horas diarias. O sea, si te pones a sacar cuenta, tú compartes más en el trabajo que con tu familia, porque con tu familia vas a pasar la noche que estás durmiendo y no estás en vigilia. Entonces, si esa situación laboral, hay trabajos que son muy agradables, que la gente va con gusto, que disfruta sus amistades, las amistades del trabajo, disfruta el lograr los éxitos, el tener esos logros y éxitos. Entonces, esa parte se había eliminado con la pandemia. Ahora volvimos otra vez, es más, hay empresas que dicen, hay empresas que están trabajando un mix, que es que te permiten estar en el trabajo y estar, pero la gran mayoría es no, quiero que sea presencial, porque también el tema de las relaciones humanas facilita mucho los logros empresariales. No es lo mismo que a ti te pasen un correo y tú tengas que responder al correo a que la persona hable contigo presencialmente, donde tú conoces a la persona y te sientes comprometido a responder a que te pasen un correo impersonal que tú dirás, bueno, más tarde lo respondo o más tarde resuelvo este problema. Entonces, por eso es que es importantísimo el contacto humano a nivel del trabajo. Y eso también disminuye el estrés, porque aunque la persona se sienta comprometido con una meta, por ejemplo, los vendedores también manejan mucho estrés porque tienen una meta mensual que cumplir. Y entonces, ¿qué sucede? Que aunque tú tengas una meta que te genera de por sí estrés, ya el contacto humano, el hecho de que compartas tus experiencias con otro, el hecho de que tú puedas decir, voy a tomarme un café con fulanito de tal y en 2 horas me vuelvo a poner a trabajar, ya eso facilita mucho las cosas y te crea un bienestar, que es lo que en realidad buscamos. Sí, y bueno, y también hay un tema que es distinto, señores, lo que es tener presión a tener estrés. O sea, porque la forma como Ujú, se aborda una presión es la que puede producir estrés o no producirlo. O sea, hay personas que trabajan en situaciones, o están en situaciones que uno le parecería imposible pensarlo para uno, de estresante, y lo manejan bien, porque tienen ya ujú, una forma de afrontar la situación de que no les afecte emocionalmente. Sobre todo hay gente que es muy buena haciendo multitareas y hay otros que no podemos o no pueden en ujú, la capacidad. Eso depende de cada uno. Entonces, es importante, creo que conocerse a sí mismo y es un tema, un reto para las empresas. Por eso que es tan importante esto que estamos conversando hoy, porque tratar de manejar personal y de hecho, en el caso de la pandemia fue un reto para los supervisores, el supervisar ujú, personal a distancia y ver cómo lo manejaban para presionarlo, pero sin necesidad de estar 24 horas al día conectado con ellos. Era todo. ujú, ujú. Entonces, le crea estrés al supervisor de cómo Claro. manejar su personal. Entonces, creo que la forma de enfrentarlo, por ahí va el camino, pero lo ideal para las organizaciones es poder tener algo en qué basarse o cómo guiarse para poder manejar bien el tema del personal. Entonces, te preguntaría como última pregunta, porque lamentablemente el tiempo nos apremia aquí, si tú consideras que las organizaciones deberían hacer cambios estructurales, si estás de acuerdo con esos cambios, ¿qué cambios tú recomendarías para poder prevenir ese tipo de estrés en el personal? Sí, las organizaciones actualmente son unas organizaciones muy aplanadas. Los cambios estructurales ya los ha generado la misma necesidad del mercado.
Ujú, Son organizaciones aplanadas, son organizaciones cuya característica principal, y lo revelan todos los últimos estudios, es la agilidad. Lo que piden en el personal es agilidad, movimiento, que a ti te puedan mover de un proyecto a otro. Ya esas gerencias que eran verticales, donde tú tenías un jefe autocrático que te exigía, esas gerencias ahora no se manejan así. Se maneja mucho la gerencia por proyecto, donde tú puedes moverte de un proyecto a otro, donde tus capacidades las puedes demostrar aquí, las puedes demostrar en otro proyecto. Y entonces, precisamente el reto de los CEO actualmente es obtener de su personal los mejores resultados incrementando la productividad. Porque toda empresa busca es el incremento de la productividad. Toda empresa busca eso. Entonces, por eso que se habla de un liderazgo consultivo. Y ese liderazgo consultivo, ¿por qué se le llama así? Porque precisamente tiene que consultar con su personal las decisiones a tomar. Entonces, por eso es que la gerencia actualmente es una gerencia muy ágil. Eso no quiere decir que si el jefe consulta alguna decisión, quiere decir que él pierda la autoridad. No, la autoridad se la da el cargo. Y si él mantiene el respeto y el liderazgo, esa autoridad no la va a perder. Pero se habla de un liderazgo consultivo, donde este líder también tiene que conocer a su personal desde el punto de vista psicológico para saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, dónde lo puede apoyar. Entonces, es un reto. De verdad que los empresarios actualmente tienen un reto, porque también esta rapidez con que nos estamos moviendo, esta sustitución de la inteligencia artificial por todas las tareas humanas, hace que el líder sienta incluso miedo también. Y también nos tenemos que poner un poco en los zapatos de ese líder, porque la gente a veces critica al jefe o el líder. Bueno, es que el líder me está exigiendo mucho, pero es que el líder también tiene una meta. Entonces pongámonos en los zapatos de él, seamos empáticos. Él, por supuesto, presiona, como tú lo dijiste hace unos minutos, Luis, presiona, pero porque él tiene una presión detrás, porque están los stakeholders de la organización que le están diciendo dónde tienes que producir y cómo tienes que producir. Entonces, y los tiempos, sobre todo los tiempos, que es lo que más presiona, ¿no? sí, sí, bueno, es una cadena, Entonces, ¿no? Y es una realmente, cadena. gracias, te quiero agradecer esta interesante entrevista y repito, la primera de muchas que seguramente vamos a estar haciendo. Y también les quiero mencionar a toda la audiencia que ya tiene ya está al aire en la nueva página saluddirecta.com. Les invito a que se registren. Esta vez en este modelo tenemos la posibilidad que puedas tener un perfil o varios perfiles. Puede ser paciente, puede ser especialista, puede ser personal administrativo o académico de una universidad o puedes ser un simple estudiante universitario de una carrera de salud y puedes participar y registrarte. Y los especialistas tienen todo tipo de opciones dentro de la plataforma, desde atención, puede hacer citas a consultorios, citas a domicilio, citas por teleconsultas o videoconsultas, y algo que llamamos atención inmediata, que es simplemente una orientación y es algo muy novedoso donde la persona va a poder buscar un especialista que lo atienda, lo oriente en un momento dado, en una consulta corta de unos 15 a 20 minutos y repito, es un tema de crecimiento que estamos arrancando en México, pero vamos a tener la posibilidad de contar con otros profesionales como María Gracia, que va a estar también a través de nuestra plataforma disponible para realizar consultas. Así que, Mari, te agradezco mucho tu atención y tu tiempo y esperamos Gracias, Luis. desarrollar No, más bueno, este seguimos tema. en contacto. Espero que le haya sido útil mis comentarios y seguimos en contacto y bueno, nos veremos en Salud Directa. Seguro que sí, y los invito al próximo programa la semana que viene, pues. Muchas gracias y buenas Chao, tardes. gracias Luis. Chao, saludos.